Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos, televidentes por la de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, lo esencial, darle gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios, que debemos de darle gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, porque nuestro Dios es nuestro diario vivir, Él es nuestro diario caminar, Él es nuestro respirar, Él es el palpitar de nuestro corazón, y por Él, y para servirle a Él y honrarlo a Él, hemos sido creados. Así mismo yo le doy gracias a Dios por ese hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, de llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, por medio de este bendito canal de Alma Visión. Así mismo también le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por esa paz, alegría, gozo, bendición, protección, provisión que Dios les da, y también por ese privilegio que Dios les da de estarnos sintonizando también por medio de Alma Visión. También les doy gracias a Dios por la existencia de este bendito canal de Alma Visión ya por aproximadamente 21 años, porque dice la palabra de Dios que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre, y obviamente los hechos declaran, testifican y afirman que Alma Visión nació directamente del corazón de Dios, y es por eso que nuestro Dios la lleva y la llevará siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes por Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula: No hay nada difícil ni imposible para nuestro Dios. No hay nada difícil ni imposible para nuestro Dios. Es el tema que vamos a tocar, que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, para que todo el pueblo de Dios aprenda y entienda a confiar en Dios ciegamente, a no quitar la mirada de Dios para ponerlo en las dificultades o en los problemas o adversidades o malas noticias o malos diagnósticos, etcétera, etcétera. Porque el problema muy grande que sucede en el pueblo de Dios es que cuando todo marcha bonito y se mira bien, no hay problemas, no hay contrariedades, no hay adversidades, están enfocados en Dios, y puede ser que hasta que crean en Dios y tengan fe en Dios. Pero si de repente aparece alguna adversidad, algo contrario, o algún problema, alguna dificultad o alguna mala noticia, también lo que hace el pueblo de Dios, quitan la mirada de Dios, quitan la mirada de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, y se enfocan en el problema. Y cuando el pueblo de Dios hace eso, ahí perdiste totalmente, porque muy claramente nos enseña la palabra de Dios. Dice que el que no tiene fe no le agrada a Dios, y que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y el pueblo de Dios, como dice la palabra, es el justo por su fe vivirá. El pueblo de Dios, hasta el último día que respire en la tierra, debe de vivir confiado en Dios, creyendo en Dios y enfocado siempre en Dios, y no poniendo la mirada a sus alrededores, a lo que sucede a los alrededores, o a lo que está pasando, o a lo que va a pasar, o lo que dijeron que va a pasar, o a las malas noticias que anunciaron que sucedería. No así en el pueblo de Dios. Eso es muy importantísimo, que el pueblo se aprenda y entienda. Y también el pueblo de Dios debe de confiar siempre en Dios. Cuando viene algún problema, sucede algo contrario, o se te complica algo, sea lo que sea, X complicación, no porque se complicó algo a tirar la toalla. No puedo hacer esto. No, eso es muy difícil. Eso es muy imposible. Por eso tenemos al Dios vivo, no de palo, de cartón ni de piedra pintada, el Dios vivo, a quien creemos, confiamos y clamamos y le pedimos y nos refugiamos en medio del problema o en medio de destrucciones, etcétera, etcétera. Nos refugiamos en Dios, confiamos en Él, ponemos la mirada en Él y clamamos a Él. Si de repente se complicara algo, clamaremos a Él, porque Él mismo nos enseña cómo hagamos. Y Él claramente dice: clama a mí y yo te responderé, pídeme y te daré, toca y te abriré. Y dice: venid a mí todos los que estéis
cansados y cargados, yo os aliviaré la carga y os haré descansar. Y luego dice, buscad primeramente las cosas de arriba, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo, creyendo y confiando que todas las demás cosas os serán añadidas. Y también dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, lo que les acontece o les sucede para bien. No hay campo para el diablo, no hay campo para tirar la toalla, no hay campo para la desilusión, ni para la depresión, ni para el miedo, ni para el temor, para nada en lo absoluto. Eso es muy importante, que el pueblo de Dios aprenda y entienda que a ti se te complicarán las cosas. Y tal vez tú pensarás que estás en un callejón sin salida y un problemón que tú crees que ese problemón no tiene solución. Pero estás totalmente equivocado, porque para Dios, como dice la palabra de Dios, porque así dice también, no hay nada difícil para nuestro Dios y no hay nada imposible para Él. Porque también en el pueblo de Dios hay personas que cualquier problemita muy chiquito, muy insignificante, lo hacen un Goliat, un faraón, y lo hacen complicado. Y piensan que ya no se pudo y ya no puedo. Acordémonos también que dice la palabra de Dios, dice todo. No dice una que otra cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice muy claro que Dios nos da tanto el poder, el querer, como el hacer. Pero se requiere fe, se requiere confiar en Él, se requiere no quitar la mirada de Él bajo ningún motivo, razón o circunstancia. Llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase, el pueblo de Dios nunca quita la mirada de Dios, y tampoco quitas tus ojos y tu mirada y tus oídos de las promesas de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas y todas son verídicas, todas son reales y todas se cumplen. No hay motivo ni razón para vivir una vida complicada o atribulada. Porque también dice la palabra de Dios, en medio de desastres, maremotos, terremotos, chubascos, torbellinos, etcétera, etcétera, inundaciones, dice la palabra de Dios, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te tocarán. Ajá. Y luego también tanta promesa. No les puedo mencionar todas, pero voy a mencionar unas cuantas. También dice que si pasásemos por las aguas, Él estará con nosotros. Y si por los ríos, no nos anegaremos. Si pasásemos por el fuego, tampoco nos quemaremos, porque el fuego no arderá en nosotros. O sea, no hay motivo ni razón de ninguna forma. Y dice, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque Jehová tuyo está contigo para librarte. Y menciona en la palabra de Dios más de 300 veces, no temas, no temas, no temas. No hay motivo ni razón ni para que haya tribulación, ni para haya opresión, ni depresión en el pueblo de Dios. Y es tan feo, tan triste ver que dice que pueblo de Dios, hijos de Dios, grandes megas, congregaciones llenas de miedos, de temores, de pánicos, de ansiedades. Y yo les preguntaría, ¿dónde dejaste al Dios vivo? ¿Cómo te apartaste de Él? ¿Cuándo te olvidaste de Él? ¿No conoces lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él enseña? ¿Cuándo te olvidaste de las promesas de Él? Entonces es muy importante que el pueblo aprenda y entienda. Por eso hay tanta opresión en el pueblo de Dios, tanta depresión, tanta ansiedad, tanto miedo, tanto pánico, tanto temor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ya el virus sabe cuánto pasó, ya los que se murieron, y los que quedaron, como hayan quedado, pero quedaron. ¿Ah? Los que no buscaron a Dios, etcétera, etcétera. Y todavía la gente está asustada. Y son dizque pueblo de Dios y andan pero bien tronchados de la boca y de la nariz y bien tapados, dizque para no contaminarse con el virus. Les quedó el trauma, quedaron traumados. Por favor, en el pueblo es normal, chinos y toda esa gente que tiene miedo y temor y pánico, gente del mundo que no conoce de Dios, no conoce las palabras de Dios, no han experimentado esa gloria de Dios, esa presencia de Dios, es normal. Pero no en el pueblo de Dios en lo absoluto. Es muy importante que le avienten el miedo al diablo, porque Él te lo trajo, y el temor, y la ansiedad, el pánico. El diablo te lo trajo, porque también la palabra de Dios nos enseña muy claramente, dice que el miedo y el temor no es de Dios ni viene de Dios. Dice, yo no os he dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y dominio propio. Y la palabra de Dios nos cataloga como soldados de guerra. Y si así nos cataloga Dios como soldados de guerra, nos debemos de comportar como tales. Por eso dice también la palabra de Dios que el reino de Dios sufre violencia, pero dice que solo los violentos lo arrebatarán.
¿Cuáles son los violentos? No los malandrines, ni drogadictos, ni problemáticos, ni los que caminan en oposición con Dios. Los valientes, los esforzados son los que no le tienen miedo al problema o a la dificultad, los que viven una vida confiada en Dios las 24 horas al día, los 7 días de la semana, pase lo que pase, venga lo que venga, veas lo que veas. Quita la mirada del problema que te atribula, que te acongoja, y coloca tu mirada en Dios, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, y no solamente las mires y las oigas, créelas. Eso es muy importantísimo que aprendamos y entendamos como pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no pierda el sueño también. Muchísima gente adicta a, pues es droga, aunque digan, son pastillas para dormir, es droga. Aunque la disfraces y le pongan moñito y decoración de lo que sea o florecitas, de todas maneras eso es droga. ¿Y por qué? ¿Cómo en el pueblo de Dios va a haber personas que tienen que tomar pastillas para dormir? ¿Qué no dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 4 versículo 8? Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Dónde quedó tu Dios? ¿Dónde quedó la palabra de Dios? ¿A dónde la tiraste? ¿Cuándo te olvidaste de ella? Todo eso es muy importante también, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. No hay motivo ni razón ni siquiera para perder la paz ni el sueño, mucho menos convertirte en un adicto a pastillas para dormir. Eso es importantísimo que aprendamos y entendamos como pueblo de Dios. Y también es muy importantísimo también que por mucho que creas tú que algo es muy difícil, o se te complicó algo y dices, ya no puedo, y siento que ya no puedo, por eso se requiere la intervención divina de parte de Dios, porque todo lo que está, obviamente no le vamos a dejar todo a Dios. Lo que esté al alcance de nosotros lo vamos a hacer, para lo que tengamos la capacidad mental o física o emocional para hacerlo, entonces lo haremos nosotros. Pero cuando algo se complica, o ya no sabes qué hacer o cómo solucionar cualquier problema, por eso se le clama a Dios y se le pide que intervenga en ese problema, o decisiones también que a diario debemos de tomar o tenemos que tomar, porque el mundo entero tiene que tomar decisiones a diario. Y por eso se requiere también que confiemos en Dios y clamemos a Él, le pidamos a Él esa guianza de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para no cometer decisiones erróneas, para no fracasar en nuestras decisiones. También eso es muy importantísimo, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Pero lo que le sucede al pueblo de Dios, no quieren someterse a Dios, no quieren sujetarse a Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, pero quieren vivir bien. No quieren fracasar en la vida, no quieren ser un fracaso, no quieren tener miedo, ni pánico, ni temor, ni ansiedad, pero no quieren hacer como Dios habla, como Dios dice. Y es tan fácil simplemente hacer como Dios nos habla, como Dios nos dice, para que tengamos vida en abundancia, como dice, una vida grata a Dios primeramente y una vida grata a nosotros, una vida placentera, para que vivas la vida, no para que exista solamente, porque hay una gran diferencia en vivir la vida y existir. Los que vivimos la vida, la vivimos con alegría, con gozo. No importa lo que se oiga, no importa lo que se vea, no importa lo que dicen los noticieros que te aterrorizan y que te asustan a diario. Lo que debemos de entender cuando la gente oye malas noticias, entendamos que ese es el trabajo de los periodistas, o yo creo ni periodistas hay ya, porque ya no es periódico, ya es internet. Pero por donde sea que oigas malas noticias, ya sabemos que los noticieros, por la red que anuncien, el trabajo de ellos es atemorizar, asustar, ponerle toda clase de mentiras a sus anuncios para asustar a la gente, para atemorizarlos, para que estés como las trocas de los 30 en las noticias y enfocado, y el fulano de tal el noticiero dijo así, y esto va a pasar, y esto va a venir. Tú créele a Dios. Los noticieros, para colmo, no están ni convertidos a Dios, ni son hijos de Dios, son hijos del diablo. A menos que haya uno que otro por ahí. Lo dudo. Entonces, importantísimo a ti que no te desubiquen, que no te desenfoquen, que no te quiten la mirada de las noticias de Dios. Estas son las noticias.
La palabra de Dios, esas son las noticias, son las nuevas. De salvación, de bendición, de protección, de provisión, de fe, de confianza, de convicción, de conversión, etcétera, etcétera. No lo que te dice el hombre. Ajá. Y también acordémonos de esto. Dice la palabra de Dios que dice, no temas a lo que te pueda hacer el hombre. Teme a Dios. Ajá. Y también dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tú no confías en lo que el hombre dice o el noticiero. En tal red social dijeron así y anunciaron que los aerolitos van a chocar uno con otro y van a caer, y cuando caigan a la tierra se va a hundir, y traigan botellas de agua y tengan mucho amontonada y una bodega porque va a haber mucha hambre y esto y lo otro. Vamos a mirar lo que hace Dios cuando hay hambre en la tierra. El pueblo de Dios no perece bajo ningún motivo, ni razón de circunstancia, ni problema de dificultad. Si hay hambre en la tierra, acordémonos que dice la palabra de Dios que Él es el dueño de la plata, del oro, de la tierra, del mar, del mundo y su plenitud. Y también acordémonos que dice la palabra de Dios que dice, fui joven y envejecí, mas nunca he visto a ningún justo desamparado, ni sus descendientes que mendiguen pan. Alzo los ojos a los montes, digo, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No hay campo para el miedo, no hay campo para la tribulación, no hay tiempo para desconfiar en Dios, no hay campo para que te atribules, ni te atormentes, ni te acongojes de ninguna forma. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos como pueblo de Dios. Y ahora vamos a la palabra de Dios para que veamos que nada en lo absoluto es difícil ni imposible para nuestro Dios, porque nuestro Dios no es de palo, ni de cartón, ni de piedra pintada. Es el único Dios y el Dios vivo. Y para esto vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 18 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Dice, después le apareció Jehová en Sinar. ¿A quién le apareció? A Abraham. Después le apareció Jehová en Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice el 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dice el 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y dice el 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y dice el 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis. Dice, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y dice el 6, entonces Abraham fue a prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. El rescoldo es la brasa. Y dice el 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Y dice el 8, tomó también mantequilla y leche y becerro, oigan esto, y becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y dice el 9, miren lo que dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y dice el 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y miren la incrédula, la Sara. Y dice el 11,
Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y dice el 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Oigan eso, la incredulidad de la gente, lo difícil, lo complicado. Y dice el 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y mire lo que dice el 14, porque con el 15 voy a concluir. Mire lo que dice el 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y dice el 15, y con este concluimos. Entonces Sara negó diciendo, oigan los incrédulos y las incrédulas. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Quién va a altercar con Dios? ¿Cómo le vas a alegar a Dios? Te está diciendo, te reíste, no creíste, te burlaste, etcétera, etcétera. El pueblo de Dios tiene que admitir que fallaste, fracasaste, porque no creíste a Dios. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica, sea doctrina. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes por Dios, si alguno de ustedes se alejaron de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, o simplemente nunca había estado expuesto a la palabra de Dios o a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios, por cuanto dice la palabra de Dios en Apocalipsis, he aquí, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Porque también dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que esté cercano, deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Por cuanto también dice la palabra de Dios, venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, van a ser blancos como blanca lana. Por cuanto también dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por cuanto también dice la palabra de Dios, y perdonaré tus pecados y jamás me acordaré de ellos. Por cuanto también dice la palabra de Dios, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por cuanto también dice la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón, entrégale tu corazón a Dios, reconcíliate con Dios y hagan esta oración conmigo y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así mismo, Padre bendito, por cuanto dice tu bendita palabra que la mano de Jehová no se ha cortado, tampoco tu oído para oír. Inclina tu oído, escucha mi oración, escucha mi clamor y extiende tu mano poderosa sobre todo televidente en el mundo entero. Allá tu presencia, tu mano poderosa, primeramente cuidándolos, guardándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos y prosperándolos en todo lo que emprendan y concediéndoles todos y cada uno de sus anhelos, deseos y peticiones de corazón de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo financiero, físico, mental, emocional. Y así mismo, Padre bendito, sánalos, libéralos, restáuralos, regenéralos y edifícalos, y sean todos y cada uno de ellos plantados como árboles frondosos sobre corrientes de agua viva, y su hoja no caerá y darán fruto a tiempo y serán prosperados en todo lo que emprendan, y que todo lo que toquen sus manos prospere, y lo que pisaren con la planta de sus pies será bendito para siempre. Bendito Rey de la Gloria. Oíste que fue dicho: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad.
Bendito Dios. Tu mano poderosa sobre su mamá Laura, sobre sus abuelitos, sobre su hermanita Madison, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, actividades, freeways y calles que transite. Así mismo, Padre bendito, venga a tu reino y extiende tu mano poderosa sobre este proceso legal y pon todo en línea, todo a favor de esta tu hija y de su mamá, Padre bendito, en esa modificación de la casa. Pon todo en línea, todo a favor de ellas, bendito Rey, por tu mano poderosa, por tu misericordia y por tu gran amor. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta jovencita tuya en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, en su trabajo, en la iglesia y en toda actividad, en todo rincón de la... Nunca habrá malestares en sus pies, no habrá mala circulación, no habrá artritis en lo absoluto, no habrá osteoporosis, no habrá enfermedad de ningún índole. Será sanita, plena y completamente y a plenitud, desde la cordilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, porque por tus llagas ella fue curada, por tus llagas ella fue sanada. Nunca habrá virus, nunca habrá plagas, ni pestes, ni malestar, ni enfermedad de ningún índole, porque tu ángel irá delante de ella, removiendo plagas, pestes, riumas, todo lo que estorbe, todo lo que le haga la guerra, todo lo que quiere levantar contra ella. Y tu ángel acampará alrededor de ella, y tu gloria será su retaguardia. Así mismo, Padre, sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.